1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Momento ahora en Con Ánimo de Lucro para abrir, como todos los días, página de mercados. Y continuamos con el IBEX 35 por encima de los 17.600 puntos. En este momento se nota un ligerísimo 0,19%, es decir, llanea, pero en zona verde, en zona positiva. Y tenemos nuestro principal indicador en 17.620 puntos. Un nivel, la verdad que pues extraordinario, buenísimo para los intereses de nuestro mercado, por supuesto. En cuanto a las compañías que más suben y las compañías que más bajan, bueno, pues tenemos que decir que Puig Brands se anota un 3,86%, Bankinter un 1,88% y Amadeus un 1,39%. Entre las que más bajan, ArcelorMittal un 2,84%, Acciona Energía un 2,61% y Colonial un 2,29%. Esto es los datos que nos ofrecen las aplicaciones de bolsa en tiempo real y que nos hablan de que los inversores están con la vista puesta en todo lo que sucede, en todas las informaciones que nos llegan desde Venezuela. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, pues tratar de buscar interpretación a todos los datos que nos va ofreciendo el mercado para ver cómo tenemos que asumir nuestros riesgos a la hora de invertir de cara al próximo año. Y vamos a poder hablar en el día de hoy con el responsable de relación con inversores de la gestora Cobas Asset Management, Carlos González Ramos, con quien ya podemos hablar. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros. Feliz año nuevo, que no habíamos hablado hasta ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado las vacaciones? Año. ¿Bien? Todo bien. Disfrutando en familia y nada, ya de vuelta a ver qué tal empieza el año. Eres muy modesto. Disfrutando en familia, lo que te han dejado los inversores, porque en vuestra actividad hasta el 31 última hora estáis ahí liados con las aportaciones de última hora y atendiendo a los partícipes, ¿verdad? La verdad es que sí. De hecho, estaba viendo justamente datos de altas de cliente y de operaciones de los últimos días del año y hemos batido incluso récord diario de nuevos inversores, o sea que ha sido efectivamente un final de año ajetreado, pero nosotros contentos en ese sentido de que los inversores pues apuesten por Cobas como un sitio donde tener sus ahorros. Bueno, desde luego, porque aparte las perspectivas que tenéis en la gestora para los próximos años pues tienen muy buena pinta, con una capacidad de revalorización de las distintas carteras muy importantes y con unos resultados fantásticos, ¿no? Sobre todo este año que hemos cerrado en la cartera ibérica habéis tenido unos resultados extraordinarios. Pero decía yo, Carlos, que a mí me gusta tener vuestra interpretación de cómo se escriben las distintas narrativas de mercado. Nos dicen los analistas que se fijan en el corto plazo, en lo que está haciendo el IBEX en el día de hoy u otros índices en el día de hoy, que están los analistas muy pendientes de todo lo que sucede en Venezuela y de la actualidad que llega desde allí y por lo tanto de una de las materias primas pues más íntimamente relacionados con toda la actividad geopolítica en Venezuela, como es el petróleo. ¿Crees que van a ser las temáticas, la defensa y el petróleo las preponderantes para esta primera mitad del año 2026 o al menos para los primeros compases del año? ¿O crees que van a ser narrativas estériles y que los fundamentales van a brillar más en el largo plazo? Bueno, un poco de las dos cosas realmente, ¿no? Es cierta que la reacción de los mercados a todo el asunto de Venezuela pues ha supuesto un aumento en el precio de las acciones, tanto del sector energético, especialmente las petroleras, y el sector de defensa. Bien es cierto que ayer, tras las declaraciones de Donald Trump acerca de los beneficios de las compañías de defensa, que deberían de alguna manera trasladarse a una mayor inversión y no a tanto reparto a lo mejor de dividendo a los accionistas, puede hacer que el interés por el sector de defensa pues se aminore un poquito. Pero bueno, realmente, efectivamente, probablemente a corto plazo sí que veamos una evolución y un movimiento claro en el sector energético y de defensa. De hecho, nosotros en el sector energético, tanto en petróleo y gas, tenemos posiciones importantes en cartera que se han visto beneficiadas en este inicio de año, con un inicio de año bastante bueno en sus cotizaciones, salvo ayer, que ayer tuvieron una corrección, pero bueno, en general están comportándose bien. Y en general, pues es verdad que harán quizás en este mes, no sé hasta dónde llegará, pero sí vamos a ver cómo el impacto de lo que suceda en Venezuela
va a afectar, pues por ejemplo, también a los bonos, ¿no? Especialmente pues los bonos venezolanos. Si de alguna manera se recuperan pues esos títulos que estaban en default, pues con posibles reestructuraciones de deuda, si se ven claras, y un menor riesgo percibido de las inversiones en Venezuela, pues todo eso puede mover a distintas compañías con intereses estratégicos, especialmente en el sector petrolero, que como todos sabemos, Venezuela tiene ahí un potencial muy importante, ¿no? Y luego también hemos visto cómo esto ha impactado también en otros activos refugio, que no son la bolsa, como son las materias primas, y tanto el oro, la plata, como el propio dólar estadounidense han escalado, ¿no? Por la incertidumbre que se viene o se trasluce a futuro con cómo se va a resolver el tema venezolano. De tal manera que, bueno, por el primer lado es cierto que yo creo que vamos a tener unas semanas donde va a estar esto digamos, en todos los medios y en el pensamiento de muchos inversores, pero luego a medio y largo plazo pues volveremos a ver los fundamentales de las compañías de forma más clara, que es lo que hacemos desde Cobas, y las compañías pues seguirán su camino generando beneficios y eso al final se traslade en unos mejores precios de las acciones, ¿no? Con lo cual, bueno, no hay que cambiar, digamos, el foco de las inversiones a largo plazo que uno tenga en sus carteras, sino más bien pues aprovechar las oportunidades que ahora pueden dar este tipo de situaciones. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes precisamente de esas oportunidades, pero quiero la lectura de Carlos González Ramos de lo que nos espera en 2026. Nadie tiene una bola de cristal. Además, desde las gestoras Value sé que le tenéis alergia a estas bolas de cristal, pero ya sabes cómo somos los medios de comunicación. ¿Alguna pista queremos que nos des? Bueno, la realidad es que todo apunta a cierta continuidad, por lo menos en este primer tramo del año, en las, digamos, políticas monetarias, ¿no?, de los bancos centrales. Eso, de alguna manera, que es lo previsto por los mercados, pues no debería generar ningún tipo de volatilidad extrema en los mismos. Es decir, que por el lado de las políticas a las que ya de alguna manera esperamos en cuanto a la bajada de tipos, o mantener los tipos en algunos casos de algunos bancos centrales a nivel mundial, pues bueno, esperemos que por ahí no tengamos ninguna sorpresa y eso no afecte a la evolución de los mercados. Por el lado de incertidumbre geopolítica, que es lo que ahora mismo está encima de la mesa después de lo de Venezuela, pues es algo que no podemos controlar, ¿no? Con lo cual, en cualquier momento se puede dar alguna situación en la que haya una corrección de mercado porque haya una noticia que alerte a los inversores. Tenemos que estar preparados para eso. El inversor tiene que tener claro que puede haber recortes en los índices y en las acciones en cualquier momento y tener claro que su horizonte temporal de inversión, si no es a largo plazo, pues debe ser consciente de que en cualquier momento podemos sufrir una corrección, porque llevamos varios años de subidas en los mercados. El año pasado fue un año muy bueno en general de los mercados, en el caso de Cobas también pues con rentabilidades, como has comentado al principio, incluso mejores, pero realmente tenemos que estar preparados para que en cualquier momento pues haya una corrección. Especialmente para compañías, pues nosotros vemos claramente una burbuja o quizás una sobrevaloración de compañías, en las compañías tecnológicas americanas especialmente. Estamos viendo cómo el Standard & Poor's 500 pues cotiza a más de 26 veces, con lo cual es en el ratio PER, con lo cual pues es una medida clara de que el mercado está sobrevalorado respecto de su media histórica, y eso lo que te viene a trasladar es que en cualquier momento puedes tener un ajuste hacia la media. ¿Cómo nos preparamos en Cobas para evitar esto? Pues buscando compañías que no estén en esa sobrevaloración, sino en buscar negocios infravalorados. Nuestras carteras ahora mismo están en PER 7, PER 8, la cartera internacional, y la ibérica en torno a PER 9, y con lo cual, como ves, es un descuento importante, prácticamente la tercera parte de valoración del índice americano. Y esa es la manera de quizás capear este 2026, ¿no? Buscar compañías ajenas al ruido y la sobrevaloración, especialmente en las pequeñas y medianas compañías. Tienen ahora mismo un potencial y hay una oportunidad muy interesante porque llevan unos años en los que no se han comportado tan bien como las grandes compañías. Y luego, dentro de este tipo de compañías, pues evidentemente aquellas que tienen un sesgo value tienen también pues quizás más viento a favor que el que pueden tener las compañías de crecimiento, con lo cual quizás esos serían los mensajes. Como bien dices, nosotros no nos fijamos tanto en el corto plazo ni en lo que pasa a nivel general,
pero sí que haciendo pues una labor de análisis profundo en las compañías se pueden encontrar negocios que este año den buenas rentabilidades. Decías, Carlos, y mencionabas precisamente un poco la gran pregunta que nos dejaba votando el 2025 en sus últimos días, que era pues la fiesta absoluta en los mercados y el tratar de averiguar en qué momento se va a encender la luz y vamos a ver cuán borrachos estaban unos y otros, ¿no? El momento en el que esa fiesta que se están dando los índices internacionales con esos ratios de PER tan exigentes a los que están cotizando, pues en qué momento se van a dar la vuelta y va a llegar esa famosa reversión a la media, era un poco la gran duda, y resulta curioso cómo en estos primeros compases del nuevo año, y mira que llevamos solamente 8 días de 2026, parece que con el tema de defensa, el tema del petróleo y la actualidad que emana de Estados Unidos y de Venezuela, parece que se nos ha olvidado ya, ¿no? Esta segunda, si no primera, gran incógnita que tenemos para 2026, y será 2026 el año en el que veremos un frenazo brusco de ese rally que llevan los índices protagonizando los últimos años y muy especialmente este 2025. Y precisamente para eso, como bien decías, pues irte a gestoras o irte a estrategias de análisis fundamental, de value, de compañías pues con grandes potenciales y gran valor intrínseco, pero que están castigadas en el mercado, pues parece una opción muy sensata precisamente para estar a refugio de lo que pueda pasar con esas famosas reversiones a la media, ¿no? De hecho, hay una cosa que has comentado y es clave, ¿no? Es decir, esas reversiones a la media, para que nos hagamos una idea, el mercado americano, el Standard & Poor's 500, en los últimos 45 años, en 35 de esos años ha tenido rentabilidades negativas a lo largo del año y han acabado luego en positivo. Es decir, el año pasado también lo vimos con los aranceles, como hubo una corrección muy importante que sufrimos en el mes de abril y los mercados corrigieron de forma importante, y luego hemos visto cómo a final de año han acabado pues en positivo, ¿no? Es decir, tenemos que tener claro que, por supuesto, hay esas, reversiones a la media en los mercados, hay correcciones que seguramente en 2026 habrá algún momento en el que se produzca, no sé la profundidad de la misma, no sabemos si será de un 5%, de un 15%, pero realmente lo que hay que tener claro es que siempre los mercados tienen estos momentos, y lo que hay que hacer es aprovechar esos momentos para invertir en aquellas compañías las cuales se castigan o se penalizan sin que realmente los fundamentales de la misma lo expliquen. Y ahí es donde nosotros estamos, ¿no? Es donde creemos que en cualquier momento el mercado, con esa sobrevaloración que presenta en algunos sectores, puede arrastrar a otros negocios que no están tan sobrevalorados y tener, pues la escopeta cargada para poder de alguna forma aprovechar con el dinero que uno tiene invertido en los fondos, ya sea un inversor que apuesta por una casa como nosotros, o bien si alguien tiene acciones directamente, pues tener en ese sentido la liquidez, ya sea a través de la rotación de la cartera, vendiendo acciones de compañías que suban o que se mantengan, o teniendo algo de liquidez, pues por los ingresos que podamos ir generando, aprovecharlo, ¿no? Entonces, que quede claro el mensaje que evidentemente todos los años hay momentos en los que puede haber ciertas correcciones, que tenemos que estar preparadas para ellas, y lo que hay que hacer es afrontarlas con total confianza, teniendo claro las valoraciones de los negocios en los que uno está invirtiendo, y sobre todo no dejarse llevar por las modas ni por el alarmismo, no caer en la tentación de este efecto rebaño que conocemos, que cuando a lo mejor pues muchos inversores entran en pánico arrastra al resto de inversores, sino que tener personalidad propia, y si está convencido uno de que las inversiones que tiene son buenas, pues mantenerlas y mirar en ese largo plazo a obtener unas rentabilidades buenas. Pues Carlos González Ramos, una de las mejores inversiones y rentabilidades es contar con tu análisis desde luego en esta sección, así que yo te lo agradezco muchísimo y espero verte muy prontito de vuelta. Un placer, un saludo.